Bienvenidos a este primer episodio It's About Him Podcast. Mi nombre es Laura González y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nacido en Santiago de Chile, 33 años, Daniel Vidal. Sus pasiones son el fútbol, la fotografía y el día de hoy estamos acá para conversar un poquito acerca de ti, Dani. Tú eres el líder ahora mismo de la comunidad latina de la iglesia Hillsong y queremos saber más acerca de ti. ¿Cómo estás? Un honor estar aquí en el podcast. Primer episodio. ¿Nervioso? Mira. Nada, mentira. Bien, nos costó llegar en la interna. Nos costó llegar, pero acá estamos. Acá estamos, gracias a Dios. Y bueno, no siendo más, entremos en materia. ¿Qué tal, Dani, si nos cuentas un poquito acerca de cómo describirías tu relación con Jesús y cómo la cultivas diariamente? ¿Cómo cultivo mi relación con Jesús? Últimamente el Espíritu Santo me ha estado llevando a buscarlo por las noches. Entonces lo que yo hago en la práctica, para que se entienda, yo todos los días yo trabajo y estudio. Trabajo en la mañana, estudio en la tarde-noche. Entonces me desocupo tipo 9 de la noche. Después llego a mi casa a comer, qué sé yo, a cocinar. Y después de eso me encierro en mi pieza a buscar al Señor, a orar, dependiendo el día, cómo lo busco finalmente, pero es como tipo, me siento en el piano muchas veces en mi pieza a adorar al Señor, leo su palabra, la Biblia, me arrodillo, oro, puedo pasar, no sé, de lo que Dios quiera, a veces 1 hora, 2 horas, 3 horas, a veces me he amanecido, pero es dependiendo lo que el Señor quiera, pero sí me ha llevado a tener esa disciplina de buscarlo todos los días, todas las noches, aunque esté cansado, no importa, no hay excusa de tiempo. He aprendido eso, no porque uno sea genial, sino que simplemente porque lo necesito. Mientras más uno busca al Señor, más lo necesita. Y en la condición que uno llega a la presencia de Dios es porque lo necesita. Entonces, cuando yo busco al Señor, el Señor me calma mi alma. Wow. Calma mi alma. Entonces, mi frecuencia ahora es todos los días, todas las noches. Qué lindo. Qué lindo. Yo siempre digo que la relación con Jesús debe ser así. Debe ser diaria. Debe ser constante. Porque una relación con una persona real que uno puede ver también se cultiva de la misma manera. Tú no puedes ser amigo de alguien sin conocerlo. Y para conocer a Jesús hay que pasar tiempo con Él. Me encanta lo que dices del piano, porque muchas veces Jesús utiliza cuerdas de amor para atraer tu corazón. En tu caso, el piano es una vía directa a conectarte con Él. Siento que me pasa similar en cuanto a la música. Pero bueno, ¿qué papel juega la oración en tu vida diaria? ¿Tienes alguna rutina especial o una forma significativa de orar? A algunos les funciona el journaling, el salir a caminar para orar, de pronto el montar bici y orar. Pero en cuanto a ti, ¿qué te funciona específicamente en cuanto a la oración? Mira, es buena esa pregunta porque antes, cuando yo estaba en Chile, yo era súper malo para orar. Oraba lo justo y necesario y ya. Nunca yo me consideré alguien así como que un hombre de oración y nada. De hecho, yo siempre admiraba a mi mamá porque siempre la veía orando y pasaba horas y orando. Pero yo siempre me consideré alguien re malo para orar. Pero acá lo que te decía, el Señor me ha llevado a eso, a pasar tiempo de intimidad con el Señor, a ser un hombre de oración, que es súper importante. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hace un tiempo ya, como hace 2 meses atrás, como que me propuse, todavía lo estoy recién como llevando, empezar a levantarme temprano a ver los amaneceres. Lo estoy haciendo de a poco,
por el clima sobre todo, que ahora estaba más o menos normal el clima acá en Sydney, pero cuando voy a ver al amanecer tengo mi tiempo a solas con el Señor allá. Eso es uno. Y lo otro, en la noche yo funciono más de noche que de día, que de mañana. Entonces en las noches sí o sí, o sea, cuando yo tomo el tren, desde el tren, el final que yo me bajo, de la estación final que yo me bajo del tren, en la noche después de las clases, hasta mi casa, yo camino unos 15 minutos, más o menos, 15 a 20 minutos. 20 minutos aproximado porque me voy lento. Y ese espacio yo lo he aprendido, a que ese espacio es para orar, en ese trayecto. O sea, yo puedo venir viendo redes sociales, hablando, escuchando música, lo que sea, pero yo me bajo el tren, yo paro el celular, lo guardo y me dedico a orar con el Señor, a orar a Dios y lo que sea. Y después, o sea, esa es como mi rutina todos los días. O sea, ese trayecto del tren a mi casa, yo lo aprovecho para orar, siempre. Y obviamente, pero eso es como 15 minutos, 20 minutos. Pero después ya en la intimidad, lo que te contaba después ya cuando terminé de comer, que es lo último que hago, o algo así, me voy a mi pieza a orar y ahí paso lo que sea de la presencia de Dios, finalmente. 1, 2, 3 horas, lo que sea, pero sí. Tremendo. Yo siento que la oración es como un escudo. La oración es un arma que todos tenemos y algunas veces no la usamos, pero orar no es difícil, orar es hablar. Para orar no tiene que sonar perfecto, no tiene que sonar bonito, simplemente tiene que ser genuino y real, y muchas veces una oración es: Señor, tengo miedo, o Señor, el día de hoy tiene esto y me siento de esta manera, me siento cansado, me siento ansioso. Mucha gente acá en Sydney vive todo el tiempo pensando en la visa y yo siento que en vez de... Hay que cambiar el chip. Entonces la palabra dice: no se preocupen por nada, más oren por todo. Y ese todo incluye todo, desde las preocupaciones, los amigos, las relaciones, el dinero, todas esas cositas que hay en el corazón. Así que siento que es muy importante lo que cuentas, porque al establecer rutinas, el libro de Hábitos Atómicos dice que eres lo que haces todos los días, y cuando tú implementas la oración como una rutina y como algo diario, se siente bonito y sientes como ese escudo y como esa protección de Dios está alrededor de ti. Entonces, qué importante eso que dices, Dani. Pasando un poquito más al tema de la vida cristiana en el día a día, me gustaría preguntarte: ¿cómo integras los principios cristianos en tu vida diaria, ya sea en el trabajo, estudios o relaciones personales? ¿Qué dirías de eso? Yo creo que aquí en Sydney, para mí, encuentro que es fácil más que estando en Chile, por ejemplo. Como que acá hay tanta diversidad cultural que la gente quizás es un poco más tolerante al cristianismo que en otros lugares. Entonces es más fácil quizás, para mí, yo lo he visto, obviamente para ti quizás sea más difícil, o para otra persona le ha sido más imposible, o más la gente menos receptiva, qué sé yo. Pero yo creo que a mí me ha ido bien, por lo menos en el sentido de que en el trabajo sí puedo hablar o comentar algo, o en mis relaciones, por ejemplo, no sé, de amigos, de amistades, puedo llevar algún principio bíblico, puedo, no sé, ir a salir a tomarme un café con alguien o tomarme una cerveza con un amigo que no son cristianos y establecer amistades. Y dentro de esas amistades, un comentario, algo, finalmente le hablas de Dios a la persona, y con eso puede que gane a la persona en algún momento. No sé, pero... O que la ayudes finalmente. Pero yo creo que, no sé, he aprendido acá a amar a las personas de una manera no tan estructurada, sino que más tipo ser amigo de la persona. O sea, tú sé amigo de la persona y listo. Porque finalmente, si tú tienes una intimidad con el Señor Jesús, si tú lees su palabra, si tú te congregas, si tú tienes una vida cristiana, si tú eres una persona cristiana realmente, en verdad es cristiana, eres o no eres. Cristiano, no cristino.
Claro, finalmente sí o sí va a influir en alguna persona en cuanto a hablando de relaciones personales. O sea, Totalmente. yo creo, no sé. Total. De hecho, cuando tú te muestras amigos, ganas amigos. Era lo que estudiábamos en uno de nuestros Connect Groups recientemente. Y es verdad, muchas veces no tienes que presentarte y decir, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, sino simplemente con el ejemplo que das. Entonces, si siempre eres amable con las personas, ellos te van a decir algún día, oye, ven, ¿por qué tú nunca te enojas? Sí, sí me enojo. Y tienes que decir, sí, yo sí me enojo y me enojo bastante. Es lo que me pasa a mí a veces. Pero cuando aprendes a estar cerquita de Jesús, tú llevas ese enojo a Él. El segundo mandamiento más importante es amar a los demás como a uno mismo. Y cuando uno empieza a ver a las personas con amor, todo en la ecuación cambia. Es muy importante. Por eso te hacía esa pregunta, porque en cualquier lugar al que vayas siempre va a haber necesidad de amor. Y esa necesidad la puede suplir solamente Jesús. Pero quizás a través de ti van a ver una semillita y van a ver algo diferente. Entonces, qué importante integrar eso en el día a día. La siguiente pregunta, mi querido Daniel, es, ¿hay algún pasaje o versículo que te inspire o que te ayude en momentos difíciles? Ese versículo al que tú has anclado y has dicho, aunque pase por el valle de sombras, no temeré, porque tú, Señor, estás conmigo. Sí, sí. O sea, ahí tengo dos. O sea, tres. 15. No, pero es que hay uno que es el pasaje, el rema, que se le conoce como el pasaje clave de tu vida. Que Sí. Dios me habló en mi vida, que es mi favorito que Dios me habla, que es el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese Hermoso. es un pasaje que yo siempre, toda mi vida, lo he memorizado, porque es un pasaje con promesa. Pero te tienes que deleitar en la presencia de Dios para que las promesas, tus peticiones se cumplan. Si tú no te deleitas, no se van a cumplir. Y mucha gente toma la promesa, pero se olvida del condicional. Exactamente. O tiene peticiones de que estas cosas, pero no se deleita en la presencia de Dios. Entonces no se cumplen, porque es un principio súper... Para mí los principios bíblicos se cumplen. Si tú te deleitas en la presencia de Dios, quiere decir que va a estar alineado a la voluntad de Dios. Por lo tanto, tu mente y tus anhelos se van a alinear a la voluntad de Dios. Por lo tanto, sí se van a cumplir, porque van a estar bajo la voluntad de Dios. Sí. Pero si tú no te deleitas en la presencia de Dios, si tú no pasas tiempo con Dios, no va... Es difícil. Es difícil y tú puedes querer cosas... Tus anhelos van completamente en la dirección opuesta a la de Dios. Tal cual. Entonces puede ser sí o no, se cumpla o no. Ese es como el rema de mi vida. Pero últimamente hay algo por las temporadas que uno pasa y los procesos que uno va pasando que el Señor permite para formarlo. Hay un salmo que es, un pasaje que dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios, o que yo soy Jehová, o que yo soy Elohim, depende de la versión. Pero estar quietos y conocer que yo soy Dios. En la quietud. Eso yo he aprendido a que finalmente, ¿a qué se refiere ese pasaje? Que uno entregar el control finalmente de algún área específica de tu vida. Por ejemplo, mi área emocional, sentimental, financiera, económica. Si yo me siento molesto, me siento frustrado, enojado, es porque yo estoy teniendo el control y no me están saliendo las cosas como yo quiero. Y tú como humano no puedes. Exacto. Pero si yo voy a ese pasaje y digo, ok, estad quieto, quiere decir, me rindo, aquí está el control, tómalo tú, Dios, yo me rindo. Me hago a un lado, tú toma el control, quiere decir que tú estás quieto. No quiere decir que no estás haciendo nada, sino que le entregaste el control a Dios, estás quieto, por lo tanto, ahora vas a conocer que Dios es Dios. Total. Entonces ese es uno de los pasajes que últimamente Dios ha hablado mucho en mi vida, y el que dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros, etcétera, etcétera. Me encanta mucho lo que mencionas, porque lo que hablábamos en el primer versículo que mencionaste, que es Salmos 34, ¿qué? 37:4. 37:4. Cuando alineas tu corazón
a lo que Dios espera y anhela en ti, que siempre será más grande de lo que tú te puedes imaginar, pasa algo muy especial. Está como el otro, busquen a Dios y su justicia, y todo lo demás, a todo lo demás se refiere a familia, profesión, dinero. Pero desafortunadamente, como lo decíamos antes, mucha gente entiende la partecita o se queda con la partecita que quieren escuchar, pero se olvidan del principio del versículo y de lo que realmente Dios quiere. Dios te dice, yo te pido esto a cambio de esto. Entonces, qué bueno que mencionaste esos dos, la verdad me encantan. Y pasando ahora a Juventud Iglesia. Tú eres el líder de nuestra comunidad latina. Eres el líder hace 4 meses. Cerquita de 4 meses, Sí, más o menos, 4 o 5 meses. Pero llevas asistiendo a la iglesia desde que eras muy pequeñito con tu mamá en Chile. Cuéntame un poquito cómo estas actividades en la iglesia, cómo participar activamente en un ministerio, te han ayudado a crecer en tu fe. Mira, esa es buena pregunta, porque yo hace poco hablaba con unos amigos de eso, y con mi familia también, que el tema de cuando alguien quiere, por ejemplo, acá me gusta mucho la visión que tiene Hilson sobre todo, que sobre los voluntariados, que cuando hay alguna persona, y yo lo veo también dentro de la comunidad latina, que si hay alguien que quiere servir al Señor, pero no lleva tanto tiempo, pero aún así tiene ese anhelo de servir a Dios, de querer conocerlo, uno le dice, ok, démosle, dale. Esa persona, no sé, algo pasa en lo espiritual, que esa persona se enamora más de Dios. Y como la entrada a que se empezó a enamorar de Dios fue empezar a servir en la iglesia. En cosas pequeñas, obviamente no predicando la palabra, quizás porque son cosas más delicadas, ¿verdad? Que necesita más preparación, qué sé yo, pero basta con que tú seas cristiano, tengas el Espíritu Santo y puedas servir al Señor. O sea, cuando los apóstoles decían, ok, pero ¿quién sirve en las mesas? Todo. ¿Cuál es la condición? De que se fueran llenos del Espíritu Santo. Sí. O sea, tiene que ser gente llena del Espíritu Santo. Gente que llenos del Espíritu Santo, hermano. Tal cual. Pero yo lo veo acá, que eso se cumple. Que uno se va enamorando del Señor cada vez que uno va sirviendo. Entonces, en mi caso, que yo crecí en una iglesia cristiana, también, o sea, dependiendo de la edad que yo tenía, era el ministerio en el que yo estaba, entonces a veces estaba en la alabanza o a veces, no sé, tenía que estar el ministerio antes de venirme yo acá a Australia, el ministerio VIP, visión profesional, también estaba en el equipo de trabajo donde me tocaba a veces dar el mensaje en el ministerio, como compartir la palabra de Dios y finalmente eso te ayuda a que te vas metiendo más en la palabra de Dios y te vas enamorando más, vas conociendo más al Señor Jesús y eso te enamora, te va enamorando más y el servir te va enamorando. Y cuando llegué yo acá a Australia, a Hilson, empecé destinando los puestos de la gente latina en los domingos. Entonces estaba con el cartelito de latino y ahí estaba, guardándole puesto a los latinos. Después empecé a entregar Biblia después del servicio. Porque acá, la gente que no sabe, acá regalamos las Biblias, los Nuevos Testamentos, para la gente que quiera, la gente nueva sobre todo. Entonces yo estaba fuera del servicio después cuando se terminaba la reunión, entregando Biblia. Y así empecé a servir. Y después me empecé a involucrar más en los grupos de conexión, a también compartir la palabra de Dios en el grupo de conexión, qué sé yo. Y así de a poco, pero finalmente todo lo que uno hace es para la gloria de Dios, obviamente, pero eso te ayuda a ti a enamorarte más de la presencia de Dios y de querer seguir sirviendo más y que otros también lo hagan. Total. Sí. El otro día escuché algo que me quedó muy grabado y es que la grandeza del hombre está en el servicio. Y en ti lo puedo ver mucho, Dani, porque siempre estás con un corazón dispuesto a servir. Y eso es muy bonito y es un ejemplo grande. Siempre que hay alguien de la comunidad latina que necesite algo, ahí estás tú diciendo en qué puedo ayudar. Y esa frase
habla mucho de tu corazón y de lo que Dios ha hecho en ti. De hecho, como lo mencionabas ahorita, todo lo que hacemos es para darle la gloria y la honra a Dios, y eso es el significado de este podcast. Se llama It's About Him. Se trata de Él. Aquí no se trata de Daniel Vidal, no se trata de Laura González, no se trata de las personas que también están detrás de cámaras, que son JB y Cristóbal ahorita mismo, sino se trata de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, de cómo somos jóvenes viviendo lejos de casa, pero enamorados de Jesús. Y por ese amor queremos que más personas lo conozcan. Muchas veces a través del servicio la gente puede ver que hay algo distinto en ti. Y cuando yo te comenté de este podcast, Dios ya había plantado la idea también en tu corazón de hacer algo así para exaltar su nombre. Entonces, qué hermoso eso. En cuanto a impacto social y vocación, Dani, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están buscando su propósito en Dios? ¿Qué consejo le darías tú, The Cristóbal? question. Que es difícil encontrar el propósito. A muchas personas les cuesta mucho, porque finalmente yo creo que el propósito, hablando de dentro como de las personas cristianas, el propósito tiene mucho que ver con el llamado que uno tiene a servir a Dios, o un llamado específico que uno quizás tenga también, un ministerio específico que Dios lo haya llamado. Hay algunos que son más notorios que otros dentro de la misma iglesia. Por ejemplo, no sé, el que está, los ministerios, el pastor, el que puede ser evangelista, qué sé yo, o el que puede, la alabanza, son cosas muy visibles. Pero hay otras cosas que no son tan visibles dentro de la iglesia y que Dios te llama, no sé, te pone una pasión en tu corazón y talentos o dones que complementan esa pasión. Sí. Y eso es como, bueno, dale con lo que te gusta hacer, con tu profesión o lo que sea, y con eso, de alguna manera, intenta glorificar a Dios. Total. No tiene que ser algo muy explícito. Por ejemplo, en el arte hay muchas cosas que yo conversaba con un amigo hace mucho tiempo acá, que teníamos varios proyectos como de arte, de hacer cosas audiovisuales y cosas, pero no necesariamente tú tienes que hacer algo cristiano, sino que tú puedes hacer cualquier cosa con un trasfondo cristiano y llegar a la gente con un mensaje no tan explícito. Exacto. Pero aún así puedes llegar a la gente. Por ejemplo, hay algo que acá yo he aprendido mucho. El Señor me ha enseñado mucho acá, fuera de mi zona de confort en Chile, que uno puede alcanzar a personas en lugares donde rara vez la regla general del cristiano te dice que tienes que estar. O por los prejuicios, o por la crianza, o por la educación que tú tuviste, etcétera, etcétera, o por tus creencias. Claro. Entonces, por ejemplo, si tú eres, no sé, futbolista, puedes ser futbolista. Puedes glorificar a Dios Siendo futbolista. y ganando a otros futbolistas, donde otros cristianos jamás podrían llegar a futbolistas. Si tú eres DJ, puedes llegar a otro DJ o meterte en el mundo de esa música, en ese ambiente, y puedes alcanzar a personas que rara vez van a ser alcanzadas por otro cristiano, porque quizás los cristianos van a decir, no, yo no me meto para allá porque eso no es cristiano, eso es satánico. Pero si Dios te puso allá, puede que sea para alcanzar a alguien. Finalmente los planes de Dios son tan altos que nosotros nos limitamos muchas veces a decir, no, esto no, esto no, esto no, y los prejuicios de nosotros afloran. Aquí no. Exacto. Entonces, por ejemplo, no sé, a mí me pasa el tema de la fotografía. A veces me toca ir a fotografiar a eventos. Y de ahí puedo conocer a algún organizador o un DJ o un administrador o lo que sea, y finalmente puedo hacer luz con ellos, que quizás raramente van a llegar a conocer a Jesús de otra manera, quizás. No sé. Total. Entonces, mi consejo es como, ok, primero busquen a Dios. O sea, para tener claro tu propósito tienes que buscar al Señor, pero también tienes que tener claro si tiene alguna pasión en tu corazón. ¿Qué te hace latir el corazón? Exactamente. Fuerte? No podemos como dejar hacer oídos sordos a eso, porque creo yo, eso ya es mi opinión, pero creo yo que si uno tiene algo que le apasiona mucho, viene de Dios. Y si Dios te da talentos
para eso, o sea, para mí va por ahí. Tienes que darle con eso. No necesariamente tiene que ser dentro de la iglesia, de las 4 paredes de una iglesia. Pero, o puede que sí también, puede que sí. A mí me apasiona mucho el tema de predicar la palabra, de hablar de Dios, etcétera, de enseñar la Biblia, pero también me apasiona la fotografía. Me reinventé acá en Australia con el tema de la fotografía, más que la ingeniería que hacía en Chile, etcétera. Pero porque encontré que Dios acá te puede usar de distintas maneras. Y cuando tú vas a la presencia de Dios y vas a la palabra de Dios y te dejas aconsejar por gente cristiana madura en la fe, puede ser tu líder, tu pastor o amigos que llevan tiempo, también te van a guiar en la multitud de consejeros, ¿cierto? Uno puede encontrar la sabiduría. Entonces, es necesario para entender el propósito de uno, buscar a Dios, leer su palabra, relacionarse con gente madura en la fe. Perfecto. Y así ir encaminando y no hacer oídos sordos a lo que uno le gusta hacer. Total. Yo creo que va por ahí. O sea, hagan eso. Total. Muchas veces también el propósito se encuentra a través del servicio. Entonces hay mucha gente que en su casa no hace nada, no mueven un dedo, pero afuera quieren hacer y deshacer. No se trata de eso. Muchas veces el propósito no se encuentra a los 25, a los 26, a los 27. Toma tiempo, las cosas buenas toman tiempo y Dios no es un Dios de microondas. Dios no es un Dios que trabaja así. A Dios le gustan las cosas bien hechas y las cosas bien hechas toman tiempo. Yo te contaba que la idea de este podcast se plantó en mi corazón hace más de un año y yo no lo había hecho porque Jesús estaba preparando a las personas idóneas que también estuvieran acá hoy conmigo, entre las que estabas tú. Mira, somos de lugares diferentes. Los que estamos acá somos de lugares diferentes y estamos hoy acá sentados hablando de Él. Cuando uno empieza a entender cómo obra Él de hermoso y cómo mueve las fichas, uno de verdad se asombra y lo que dices del propósito es algo muy bello porque siento que mucha gente se angustia. ¿Cuál es mi propósito? ¿Será que sí lo que hago sí tiene sentido? Yo diría también lo mismo, que toda cosa que te haga latir el corazón fuerte, ahí es. Es bien bonito. Y pasando a otra pregunta, en cuanto a fe y cultura, ¿cómo equilibras tu fe con las influencias culturales que pueden parecer en conflicto con ella? Como la música. Eso no está planeado, pero... El entretenimiento, las redes sociales. Eso no estaba planeado, pero te la voy a contestar igual. ¿Cómo partió la pregunta? ¿Esa no estaba? ¿Cómo lidio con eso? ¿Cómo equilibras tu fe con las influencias culturales que pueden parecer en conflicto con la fe muchas veces? Lo que mencionabas ahorita, por ejemplo, es bien importante que uno como cristiano puede alcanzar a personas en lugares que uno no se imagina, en lugares que mucha gente tilda y dice no, allá no. Pero cuando tú te metes con Jesús y entiendes cómo era Jesús, Jesús se metió con todo el mundo. Sí, mira, esas son de las cosas que el Señor me ha enseñado acá. Acá. Yo antes tenía otro pensamiento, otra forma de ver la vida en ese aspecto. Pero acá yo he aprendido muchas cosas. De que finalmente el Señor Jesús fue inclusivo. Que se entienda bien la palabra inclusivo. No estamos hablando de aceptar cosas medio raras, sino que tiene que ver con que finalmente el Señor, ¿a quiénes fue los que le dijo sígame? A gente que era del vulgo, gente pecadora, gente... Cobradores de impuestos. Que eran totalmente mal vistos, que en otro... que fuera o en la misma sociedad de ellos eran mal vistos, eran apartados, no tenían muchos amigos, qué sé yo. Pero el Señor con ellos estuvo. Con alguien, no sé, en Samaria se topó con la mujer samaritana, ¿verdad? Sí, esa historia me encanta. Y no se llevaban judíos con samaritanos, pero el Señor ahí estuvo. O sea, siempre uno tiene que ver el ejemplo del Señor Jesús. No poner nuestros prejuicios o quizás sea de esta manera, esas de el qué dirán o qué sé yo, antes o por encima de lo que realmente el ejemplo que dio Jesús en la Biblia. Porque finalmente toda la ley, todo se traduce en amar.
a las personas, en amar al Señor Jesús por sobre todas las cosas, pero amar a las personas. Y una forma de amar a las personas, creo yo, que tiene que ver con no cerrarse a los círculos de las personas. Por ejemplo, algo práctico. A veces a mí me pasa que yo tengo que ir a sacar fotos a una fiesta, por ejemplo. Y yo no por ir a sacar fotos a una fiesta, yo voy a ser alguien que perdió su salvación, todo, que ya no soy cristiano. No. Tiene que ver con que mi trabajo me tocó ir para allá a una fiesta y listo. Pero a veces me toca ir a otro lado a hacer una sesión de fotos de, no sé, de joya. Y ahí no tiene nada de malo. Pero si voy a una fiesta sí tiene mucho de malo. Pero ambos necesitan de Cristo. ¿Me entendí? Pero ¿cómo yo puedo alcanzar a personas? ¿Cómo yo puedo, lo que yo te decía anteriormente? O sea, ¿cómo los cristianos finalmente pueden influenciar en la sociedad? Es estando dentro de los círculos de la sociedad. O sea, si una persona quiere alcanzar a gente, no sé, gente DJ, gente que se mueve en el mundo de las fiestas, de la música, del reggaetón, de la electrónica, de la salsa, el merengue y bla, 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 y no es música, no es música worship, como se le conoce, que es de adoración, que finalmente la adoración no es música, pero como se le conoce, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo llegar a esas personas si no estoy allá? ¿Solo orando? Es verdad. No. Es cierto. O sea, es necesario estar ahí y ser luz. Sí. A veces nosotros somos la única Biblia que alguna persona va a leer en su vida, nuestro testimonio. La única carta de amor, es cierto. Exactamente. Yo siento que lo que dices tiene mucha razón y sabiduría, más sin embargo, siento que tú tienes que tener una base muy sólida para estar ahí. Sí. Porque, por ejemplo, yo, Laura González, que no crecí en una familia cristiana, que siento todavía muy bebé en mi fe, yo todavía siento que puedo ser así más allá que para acá. Sí, entonces yo sé qué ambientes a mi corazón no le hacen bien. Sí. Tú, Daniel Vidal, que tienes otro proceso completamente distinto con Dios, sabes que tú en ese lugar puedes ser firme y que la gente puede decir, wow, aún estando acá rodeado de gente ebria y rodeado de gente que muchas veces, no sé, está metiendo también droga o cosas, tú puedes estar firme y diciendo, no, yo acá vine a hacer mi trabajo, que es fotografiar momentos felices. Claro. Pero yo lo veo y lo entiendo también con muchas otras personas que de pronto toman el punto de, no, yo a discotecas hace 3 años no entro porque yo sé que ese ambiente a mi corazón lo tienta. Sí. Yo esa música ya no la escucho porque sé que a mi corazón la tienta. Y yo he tenido que ser honesta conmigo y con la gente que tengo alrededor. Entonces yo no apunto y señalo a decir, no deberías. Sí. Pero yo, Laura González, sé qué le hace bien a mi corazón y qué no. Sí. Entonces, para evitar, yo prefiero no ir. Entonces, en los ambientes en que me muevo, obviamente mi trabajo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un lugar donde no todas las personas son cristianas, pero tú siempre puedes traer a la mesa el nombre de Jesús. Y ni siquiera traerlo literalmente, con tu ejemplo lo puedes hacer. Entonces siento que es importante eso que dices, son 2 posturas diferentes y eso es lo que hace más interesante una conversación. Ahora, quiero aclarar ese punto, porque ese tema también es como medio polémico dentro de la iglesia. Lo es. Porque finalmente es como, hay una película documental que me gusta mucho a mí, que es de Darren Wilson. No sé cuál de todas es el nombre exacto, puede ser El Dedo de Dios o El Espíritu Santo, o bueno, los que conocen de Darren Wilson tienen varias películas donde ellos salen a hablar de Jesús, a amar a las personas, compartirle el evangelio, pero de una manera no tradicional. Entonces muchas veces se tienen que enfrentar con gente en la India, que el Espíritu Santo los guía a ciertos lugares. A veces han ido al Barrio Rojo a meterse, a orar incluso por prostitutas, y una de esas prostitutas finalmente se salvó y ahora es líder de un ministerio. Hermoso. Pero si ellos hubiesen quedado con el yo no me meto para allá porque soy cristiano, total, esa persona ahí estaría todavía. Pero esas personas que deciden, o sea, que son llamadas a hacer ese tipo de cosas,
tienen un fundamento y una fe ya muy fuerte, unas Sí. bases muy sólidas en las que ellos ya han Sí, obvio. transitado ciertas cosas y saben que es como cuando te pones una Sí, 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 armadura sí. y tú sabes que esa armadura ya no se tumba con una flecha. Sí. Mientras que cuando tú eres consciente de que de pronto tambaleas en ciertas Sí. cosas, tú Aunque- dices, yo mejor tengo cuidado. Aunque igual eso, tienes razón con eso, igual, o sea, también ojo con eso, no es que vayas a exponerte todo el tiempo a eso, son cosas puntuales, ojo con eso también. O sea, eso hay que aclararlo, no es que todo el tiempo esté ahí, no, porque el que quiere estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Por eso hay que tener ojo con eso también. Pero si en algún Sí. momento te toca estar en esos lugares, que está, o sea, Amar y no juzgar. pero tienes que estar totalmente confirmado por el Espíritu Santo que sí, es la voluntad de Dios que esté en esos lugares, entonces hazlo. Y lo sientes. Pero lo si no, sientes, ojo, sí. porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Nunca hay que descuidar eso tampoco. O sea, no hay que decir, a mí no me pasa nada, yo llevo tiempo en la fe cristiana. No. Porque Sí pasa. no se trata de nosotros finalmente. Si Que uno sí descuida pasa. la relación íntima con el Espíritu Santo, jodiste. Perdiste. Sí, yo recuerdo que yo tenía muchos debates con mis amigos que ya eran un poquito más avanzados que yo en la fe. Yo les decía, ¿qué hay de malo en esa música? ¿Qué hay de malo en las discotecas? Y un amigo un día me dijo, empieza a orarle al Espíritu Santo y dile a él que te revele qué hay de malo. Entonces yo dije, es porque él ya no tiene argumentos para decirme. Pero hice eso. Entonces le empecé a decir al Espíritu Santo, inquiétame y muéstrame las cosas de pronto como tú las ves. Y fue así, Mm. que yo empecé a sentirme tan incómoda. Y no por eso tengo que decir, no, tal persona. No, era algo entre el Espíritu Santo y yo que me decía, esa música no te hace bien. Porque yo, por ejemplo, yo siento que soy muy perceptiva con la música. Pues, por ejemplo, yo no escucho una canción y solamente siento el ritmo y digo, ay, este tiene ritmo chévere. No, yo escucho la canción 2 veces y ya me queda la letra grabada. Y yo a veces digo, ¿qué estoy cantando todo el día? Esto no está haciendo sonreír a Dios y esto no está haciendo sonreír al Espíritu Santo tampoco. Entonces es muy interesante esto que tocamos, este tema es importante y me gustó cómo lo abordaste, Dani. Y para terminar esta entrevista, me gustaría preguntarte, ¿qué legado espiritual te gustaría dejarle a las próximas generaciones? Qué ligado. O sea, yo creo que lo más importante dentro de la vida de un cristiano tiene que ver con la intimidad con el Señor. O sea, no hay nada más. O sea, el cristianismo no se trata de que tú tengas éxito, tú tengas plata, dinero, tú te realices. Puedes hacerlo, pero no se trata de eso. No. Se trata de buscar al Señor. Finalmente, todo, de Génesis a Apocalipsis, si tú lees la Biblia, todo se trata sobre Dios, sobre Jesús, sobre lo que Él vino a hacer. Toda la gloria es para el Señor Jesús. O sea, si yo creo, me estoy un poquito abriendo un poquito para llegar a la respuesta, pero si yo creo que el cristianismo es para mi beneficio, para decir, ok, yo necesito plata, vamos a empezar a diezmar porque necesito plata, eso es tentar a Dios. Pero si yo digo, ok, Señor, no tengo nada, pero aún así voy a diezmar, por ejemplo, estoy hablando de diezmar, por ejemplo, pero porque es una forma de yo decir, Señor, dependo de ti. Es mi manera de decir, dependo de ti, entonces el resultado va a ser otro, pero sin yo esperar ser próspero, por ejemplo. No, pero eso tiene que ver, o por ejemplo, tener un buen trabajo, o realizarme en algo, o yo quiero realizarme en esto. Está bien hacerlo, pero no se trata de eso. No se trata buscar a hacer Dios por conveniencia. por conveniencia. Se trata acerca de Cristo. Y cuando tú pasas cada vez más tiempo en la presencia de Dios, no orar 5 minutos, no leer la Biblia, un pasaje, Está bien, muchos de los cristianos conocemos lo que se llama el devocional. Ujú. El hacer el devocional, el tener, ¿cierto? En la mañana sobre todo, tener tu lectura diaria, ¿cierto? Personal, Sí. en orden.
tener un cuadernito y anotar ciertas preguntas, ¿cierto? Que Dios me habló, los principios, etcétera, etcétera. Está bien hacerlo, pero yo creo que no basta con eso. O sea, yo creo que más allá de eso, mientras tú más buscas al Señor, más tiempo pasa en la presencia de Dios, de rodillas, de guata, como decimos los chilenos, así acostado, llorando, buscando lo que el Señor te quebrante, bla, 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 etcétera, etcétera, y pasas tiempo y te deleitas en la presencia de Dios, empiezas a fortalecer tanto la intimidad con el Espíritu Santo que finalmente te das cuenta que lo único que vale es Dios, que lo único que vale es el Señor Jesús, que lo único que vale es el Espíritu Santo. O sea, que no hay nada más por sobre eso. Entonces, lo que yo siempre les digo a los Conegru al final es que, bueno, yo siempre los dejo motivados a eso, a buscar al Señor, a tener una intimidad con el Señor. Tengan una intimidad, búsquenlo, busquen al Señor en la intimidad, cuando nadie los vea, cuando se cierre la puerta, búsquenlo, cuando se apaguen las luces, búsquenlo, porque esa es la clave. En lo secreto es donde uno puede buscar al Señor, donde nadie lo ve, porque es fácil quizá estar 5 minutos, pero si uno se empieza a hacer violencia a sí mismo, ¿cierto? Y decir, Señor, estoy cansado, no tengo tiempo, porque aquí la vida en City para todos nosotros es súper difícil, pasa muy rápido, entre las visas, entre el trabajo, entre los estudios, bla, 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 y todo el mundo anda cansado, todo el mundo no tiene tiempo, pero si aún así tú sacas tiempo, o sea, el Señor te fortalece. Hay algo que a mí me gusta mucho, que hace poquito escuché, hay un predicador que a mí me gusta mucho, que se llama Gille Ávila, uno de los grandes predicadores latinos de habla hispana. Él mucho decía que finalmente mientras más tiempo pasa en la presencia de Dios, puede que tú tengas que levantarte a las 6, 7 de la mañana a ir a tu trabajo y llegas por la noche cansado, tarde, a las 10, 11, 12 de la noche. Pero si el Espíritu Santo te lleva a buscarlo, Él mismo te va a dar la fuerza para dormir 2, 3 horas. Y esas 2, 3 horas van a bastar para funcionar en el día. Va a ser más que suficiente. Pero el tema es, ok, yo, ¿qué prefiero? ¿A qué le doy prioridad en mi vida? A cuidar la intimidad con el Espíritu Santo, porque finalmente cuando tú lo buscas, tú te enamoras más y lo único que quieres es pasar más tiempo con Él. Cuando uno está enamorado de una persona, ¿qué es lo que quiere? Estar con la persona. Todo el tiempo. Cuando tú te enamoras de la presencia del Espíritu, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, del Señor Jesús, lo único que quieres es conocerlo más, es pasar más tiempo con Él. Y eso se cultiva en la intimidad. No se cultiva en 5 minutos leyendo el versículo del día en la aplicación de la Biblia. No, se trata de profundizar tu intimidad con el Señor. Entonces, a mí el legado, por dejarlo, aunque ya entonces, eso es para generaciones ya tengo recién 33 años, ¿no? Pero sí, eso, o sea, que busquen al Señor. Eso es lo que me gustaría, que es lo que siempre digo a los Conegroup. Busquen al Señor, tengan una intimidad con el Señor. Porque eso es lo único que finalmente va a decir si realmente tu vida va para bien o para mal. Va a definir todo finalmente. La intimidad que tú tengas con el Señor. Eso. Y eso yo lo aprendí también de mi mamá. O sea, mi mamá, mi papá, mi hermano son cristianos, pero mi mamá yo siempre la veía orar, encerrarse en su pieza, adorar, buscar al Señor, clamar, orar en la madrugada, y ahí pasaba horas y horas y horas. Y fue, creo, el legado que también me dejó a mí. Bueno, todavía está viva, pero creo que el ejemplo que a mí me dejó y que yo lo sigo, porque realmente la intimidad con Él. Es la intimidad con el Señor lo que más importa. Si tú la descuidas, ojo que jodiste. No sirven tus talentos, no sirve que estés sirviendo en la iglesia, no sirve que estés yendo a los Connect Group, por ejemplo, acá los latinos, o en la iglesia. No sirve que esté en la alabanza, no sirve nada, no sirve que seas pastor, nada. Si tú descuidas tu intimidad con el Señor, caíste. Claro, porque el enemigo es astuto y busca a quien devorar. Y cuando uno se descuida con la intimidad con Dios, le da chance al enemigo de entrar. Qué hermoso lo que dices en cuanto a el tiempo, así uno esté cansado. Creo que hasta a mí me pega eso, porque a veces digo como no, pero ya hice esto, ya hice lo otro.
creo que lo dejo para mañana, y no, es importante hacerlo diario. Siento que muchas veces lo externo es un resultado de tu intimidad. El hecho de que, por ejemplo, un pastor tenga una plataforma para hablar, un adorador tenga un escenario para cantar, es el resultado de muchas horas de intimidad con el Espíritu Santo. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que cultivarlo, hay que enamorarse de él. Estar a los pies de Cristo es precioso también porque siento que es una fuente constante de inspiración. Jesús te lleva a hacer muchas cosas, y cuando empiezas a hablar de Él, empiezas a notar la necesidad que hay de Él en muchas personas. Por ende, siempre hay algo que hacer. Así que, nada, ¿te gustaría decir algo más para cerrar este primer episodio? Sí, o sea, primero, yo creo que este podcast, de aquí vamos a seguir con más personas, pero como dice el nombre, es sobre Él. Entonces, claro, quizás conversamos entre nosotros, ¿cierto? Pero finalmente es como algo que quede ahí, que a alguien le sirva, que lo motive a buscar más a Dios, sirve. Yo creo que es para eso. Entonces yo le motivo a la gente que vaya a ver esto, que busque al Señor, que busque a Dios, porque, tú puedes pasar por muchas cosas, muchos procesos que uno vive acá, sobre todo acá, lejos de la familia, y en todos lados, solo, y miles de cosas y en todos lados, pero todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios. Entonces, si tú estás alineado con la voluntad de Dios, tú estás tan claro y tú estás tan confiado en que no importa, Señor, lo que estoy viviendo está bien. Yo sé que en algún momento va a pasar, pero todo ayuda para bien. Y cuando uno sabe eso, le da paz. Lo que yo te decía en el versículo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, los que nos están viendo, yo les animo a que busquen al Señor, tengan una intimidad con Él y eso, y sírvanle, ámenlo, pero búsquenlo, porque esa es la clave: buscar al Señor, tener intimidad con el Espíritu Santo. Eso. Así es. Él es el príncipe de paz y da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, como lo decía Dani, gente linda, gracias por quedarse hasta el final, gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en el segundo episodio. Y también queremos dar las gracias a Bella Vista Hill Podcast. A Hill Podcast por prestarnos sus estudios. Let's rock. Dance the rock, rock, rock.